Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el analista político Jaime Daltaus, con quien analizaremos un poco las perspectivas de esta próxima elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Buen día señor Daltaus, ¿cómo está usted? Buenas, Patricia, bien, felizmente. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted por concedernos un poquito de su tiempo. Nuevamente llegamos a mitad de año y otra vez las expectativas se centran en la próxima elección de la mesa directiva. ¿Cómo ve usted la actual composición? 13 bancadas parlamentarias, no agrupados 8, que nuevamente empiezan una carrera por saber quién elegirá, quiénes integrarán esta mesa directiva que está compuesta por un presidente y 3 vicepresidencias. Y pues, bueno, el problema ahora, la novedad, digamos, en este momento es que existe una posibilidad muy alta de que el llamado bloque democrático, digamos, que es el que incluye, el que comprende a las bancadas de centro y derecha, pierda la mesa directiva, ¿no? Pierda en manos de una coalición de izquierda y de intereses particulares, por decirlo así, ¿no? Una izquierda más los niños, Podemos, e incluso hasta Somos Perú, que se habría sumado a esa coalición de izquierda. Entonces, tal como están los números ahora, parecería que efectivamente esta coalición de izquierda podría ganar la mesa directiva, ¿no? Y eso sin duda sería pues un problema muy serio, no solamente por, digamos, la posibilidad de que pueda nuevamente desatarse una confrontación entre poderes, eh, eh, que tampoco escalaría demasiado, ¿no? Porque, claro, ahí la presunción es que podría llegar, por ejemplo, a la posibilidad de plantear la vacancia presidencial una vez más, pero eso yo lo veo muy difícil porque no hay los votos para eso, no hay causales, en fin, ¿no? Pero lo que sí puede ocurrir es que se planteen, se propongan y se aprueben proyectos muy negativos, ¿no? Proyectos pues populistas, mercantilistas, digamos, particularistas, es decir, que promuevan intereses particulares, algo que ya hemos visto bastante, pero podría potenciarse mucho ahora porque como digo, esta alianza, esta coalición que llegaría al poder estaría conformada por estos grupos que son los que incluyen a los niños de Acción Popular y a otros, que, digamos, en un análisis que hemos hecho, confirman que ellos son los que han presentado la mayor cantidad de proyectos vinculados a pequeños grupos de interés de todo tipo, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis, de las bancadas, digamos, de las bancadas de intereses, si podemos llamarlas así, ¿no? Que son transversales a las bancadas políticas. Entonces digamos, hay un grupo, hay una bancada vinculada pues al transporte informal, por ejemplo, ¿no? Y que presenta proyectos de ley para formalizar a los transportistas informales. Hay una bancada vinculada a la minería informal o a los maestros que plantean pues proyectos que eliminan la meritocracia, como este proyecto que se ha aprobado respecto del nombramiento automático de los maestros sin dar exámenes o evaluaciones. Y así hay varios grupos, los que de alguna manera presentan proyectos que formalizan las invasiones, es decir, vinculados a los traficantes de terrenos. ¿No? Hay varios de estos grupos, de estas bancadas, digamos, de intereses, y uno, al cruzar con las bancadas políticas, uno advierte que la gran mayoría, digamos, nosotros hemos hecho un cálculo, y estas bancadas de intereses, digamos, 91 de los proyectos presentados por estas bancadas de intereses son presentados por las bancadas que integrarían esta coalición de izquierdas y ¿no? Corremos, De izquierdas más los niños de Acción Popular, más Podemos, más Somos Perú. corremos el Y riesgo, corremos el sí, riesgo de tener una mesa directiva populista en una eventualidad de una mesa directiva integrada mayoritariamente por representantes de izquierda. Bien se sabe que son 4 representantes, pero también se conoce que es el presidente del legislativo al final
quien marca la agenda, aun cuando ellos señalen insistentemente, los legisladores, me refiero, señalan insistentemente que el presidente no es el que decide todo en el Congreso, ¿no? Que es la Junta de Portavoces, son los representantes de las distintas tiendas. Pero lo cierto es que el presidente es quien tiene la batuta y quien decide qué proyecto y qué proyecto no se agenda y en qué momento lo hace. Tenemos el riesgo en esa eventualidad de una mesa directiva presidida por un representante de izquierda de tener un Congreso de tinte populista. Claro, por supuesto, porque como bien dices, si bien, digamos, la agenda es decidida por la Junta de Portavoces, es decir, en la Junta de Portavoces, cada vocero de cada bancada plantea dos proyectos, ¿no es cierto? Pero hay una gran cantidad de proyectos en la agenda del Pleno y que no se llegan a ver. Entonces, al final solo hay tiempo para ver unos cuantos. ¿Y quién decide cuáles son los que se ven? Si quién prioriza a la hora de los loros, digamos, qué proyectos entran al debate, es el presidente del Congreso. Entonces, el presidente del Congreso tiene un poder muy grande. Es el que finalmente decide qué proyectos entran y qué proyectos no entran, de todos los que han sido agendados de alguna manera por las distintas bancadas, ¿no? Entonces, podemos terminar efectivamente con una avalancha de proyectos populistas, mercantilistas o particularistas, digamos, que generan o crean privilegios o condiciones especiales para grupos de interés, incluso informales o mafiosos o lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy, muy preocupante, ¿no? Podría ser, pues, el puntillazo final al crecimiento económico del país, en fin, se generarían digamos, desequilibrios importantes y todo lo demás. Además de un Entonces, clima de confrontación con el Ejecutivo, ¿verdad? perdón, Además de un clima de confrontación con el Ejecutivo. además de un clima de, porque claro, las declaraciones del presidente del Congreso siempre pues, pueden crear un clima de conflicto, ¿no? Ahora, yo veo difícil que ese clima de conflicto escale, por ejemplo, a la posibilidad o a la determinación de una vacancia presidencial, por ejemplo, ¿no? Porque y efectivamente nadie quiere irse, los congresistas no quieren irse y tampoco el gobierno, y entonces eso lo veo más difícil, ¿no? Claro, salvo que se imponga la interpretación de que en realidad es la interpretación correcta desde el punto de vista constitucional, de que si hubiera una vacancia, la elección sería solamente presidencial y no general. Pero políticamente eso es muy difícil pues, de vender, ¿no? Entonces, veo difícil la posibilidad de que se llegue una vacancia. El peligro mayor no está por ese lado, sino por el lado de esta degradación terrible de la calidad de los proyectos de ley o de las leyes que se aprobarían, ¿no? Que podrían terminar siendo muy corrosivas, muy destructivas de la institucionalidad, del crecimiento económico, ¿no? Y favorecedores, pues, de intereses particulares y generadores, pues, de problemas estructurales para el país, ¿no? Ese es el problema principal. Y aquí, claro, lo que ha pasado es que las bancadas del llamado bloque democrático se han dormido, pues, ¿no? En primer lugar, dejaron de coordinar entre ellas hace ya varios meses. Se mantuvieron muy coordinadas en la época de Castillo, ¿no? Para defender al Congreso de los embates, digamos, del castillismo. Pero luego de eso, han dejado de coordinar y han dejado de tener pues una agenda común, una estrategia común, y entonces se han dejado atrasar, digamos, por las bancadas de izquierda que ya se organizaron, han logrado reclutar a Podemos, y ya estaba Podemos jugando con la izquierda hace tiempo, ¿no? Pero a su vez, aparentemente, o según se dice, Podemos habría jalado a Somos Perú. Somos Perú siempre ha estado con el bloque democrático, pero se habría pasado al otro lado, no sabemos a cambio de qué cosas habrán negociado Patricia Lee, que es la presidenta de Somos Perú y que tiene mucho poder ahí, con, no sé, dicen que con José Luna de Podemos, en fin. Entonces el tema es que no le quedaría más remedio a, digamos, al bloque, a lo que queda del llamado bloque democrático, que incorporar o negociar con alguna bancada de izquierda para, digamos, tener una plancha, una mesa directiva mixta, digamos, ¿no? Es una Que incluya posibilidad a alguno de los grupos de izquierda para poder mantener la presidencia del Congreso, que como hemos dicho es muy importante, ¿no? que es una posibilidad además
que se ha puesto sobre la mesa, se ha puesto en discusión esta semana, ¿no? La posibilidad de tener a un representante de la izquierda que se dice podría ser Vladimir Cerrón, pero que también ha generado una división dentro de la bancada de Perú Libre, porque no hay quienes vean con buenos ojos una eventual alianza o acuerdo o cercanía con el fujimorismo. Entonces, esa sería la alternativa, esa sería la mejor solución, una bancada, perdón, una mesa directiva de centro, con representantes de centro derecha, que también incorpore a un representante de la izquierda. Y en ese sentido, ¿quién cree usted que podría ser la mejor carta? Porque dentro de las bancadas de izquierda también tenemos bastante variedad, ¿no? Tenemos a Perú Libre, el bloque magisterial, el mismo Cambio Democrático que sí eventualmente es mucho más distante de estos bloques de derecha. Sí, pues efectivamente ahí hay una... Todavía faltan como 3 semanas, ¿no? O más todavía para la elección. O sea, estas cosas al final se deciden en los últimos días, Ujú. pero entiendo que están conversando o han habido conversaciones efectivamente con Perú Libre, con Waldemar Cerrón, y creo que también con el bloque magisterial. De hecho, como sabemos, ha habido algunos votos en común, digamos, hay temas en que se han puesto de acuerdo o que ha habido consensos, Algunas como por coincidencias, ¿no? ejemplo, claro, temas no necesariamente muy positivos para el país, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, para la elección del Tribunal Constitucional, fue una, se pudo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional gracias a un consenso que hubo. Y tenemos un buen Tribunal Constitucional gracias a eso en este momento, pero también el defensor del pueblo de elección, que es así, no ha sido pues de las más acertadas posibles, pero también ha habido un acuerdo, un consenso entre estas bancadas, ¿no? Porque si no nos hubiera podido alcanzar pues los 87 votos o más que se alcanzó. Entonces, hay antecedentes de cierta capacidad de consenso, de comunicación, para cosas positivas o eventualmente también para cosas negativas, no tan positivas. El hecho es que entonces hay puentes, hay capacidad de llegar a algún acuerdo. Yo creo que, mm, digamos, no es lo mejor, pero no quedaría más remedio que una cosa de ese tipo. Diría de buscar pues una mesa directiva conformada también por algún grupo o como por parte de un grupo de izquierda, ¿no? Como dicen, si es Perú Libre, probablemente no todos votarían por esto, pero por lo menos habría algunos votos que permitirían ganar la mesa, ¿no? ¿Ve usted dentro de las bancadas o entre las bancadas de centro y derecha alguna, alguna figura que destaque, que pudiera aglutinar estos votos dispersos todavía? Eh, bueno, de acuerdo a lo que se sabe, digamos, probablemente sea Renovación Popular la que presidiría la mesa digamos, de una plancha presentada por el Bloque Democrático, ¿no? Porque había una discusión acerca de si APP, por ejemplo, de Erika Mones podría ser la candidata, pero ya tuvo ella, digamos, su oportunidad, como se dice, ¿no? Es decir, el turno de APP ya pasó. Lamentablemente duró poco tiempo en la mesa directiva Lady Camones, pero ya pasó su turno y entonces le tocaría a otra agrupación del bloque democrático. Fuerza Popular ha dicho que no quiere encabezar, entonces probablemente, y la que sí quiere encabezar es Renovación Popular. Entonces no sabemos a quién van a plantear, a alguien, digamos, se hablaba de Gladys Echaíz, por ejemplo, que podría ser una buena candidata o por lo menos una buena presidenta del Congreso, que es una persona con, digamos, con alta capacidad, muy profesional, muy enterada, y sí, una persona que tiene muy buen nivel para coordinar y para generar consensos, ¿no? Entonces yo creo que ella podría ser candidata, no sé si podría haber otros también, eh, eh, podrían ayudar a tener una mesa que tenga éxito en las elecciones internas, ¿no? ¿Cómo logramos conciliar los intereses? Porque son cuatro lugares en la mesa directiva, una presidencia, como lo decíamos, y tres vicepresidencias, y sin embargo todos quieren estar ahí. ¿Cómo logramos conciliar los intereses? Porque si bien Fuerza Popular los dos primeros años ha cedido, bueno, inicialmente, perdón, en el primer año cedió su lugar
ya no lo hizo en el segundo. Y hay un sector dentro del fujimorismo que considera que deben tener la mesa directiva e incluso han hablado de una eventual presidencia y han mencionado a Patricia Juárez, a Hernando Guerra García. Sí. Bueno, pero me parece que el sentimiento mayoritario va por el lado de no, dentro de Fuerza Popular, va por el lado de no pretender la mesa directiva, ¿no? Es decir, la presidencia, pero sí la primera vicepresidencia. Entonces ahí podríamos tener en la presidencia a alguien de Renovación Popular, en la primera vicepresidencia Fuerza Popular, en la segunda vicepresidencia a algún representante de alguna bancada de izquierda, y en la tercera vicepresidencia, no sé, me imagino que alguien de APP o de Avanza País, de uno de los dos. Alguno de los dos tendría que quedar fuera, pues, ¿no? Eso sería lo mismo en el lado de la izquierda, hay cuatro grupos de izquierda, ¿no? Y cuatro bancadas de izquierda, evidentemente las cuatro no van a entrar, ¿no? No entran porque tienen que darle sitio a Podemos y o a Somos, o de repente a los dos, para interesarlos. Entonces, una o dos bancadas de izquierda quedarían fuera, ¿no? De la mesa. Entonces, el tema se presenta en los dos lados. ¿Qué características debe tener el próximo presidente del Congreso? Si bien el tema de adelanto de elecciones quedó ya un poco rezagado y desde el Ejecutivo incluso se ha señalado que la presidenta va a gobernar hasta el 2026, hay bancadas que todavía consideran que este tema puede discutirse, que todavía hay tiempo. ¿Qué características debería tener este próximo presidente del Congreso? Y a la par quisiera, por favor, conocer un análisis suyo respecto de cómo evalúa el comportamiento y el desempeño de José Williams al frente del Legislativo. Eh, Perdón, lo que pasa es que entró una llamada así. No, Sí, sí, le algo que hay que consultaba. decir es que digamos, no se trata solamente de llegar a la mesa, ¿no? En el caso del bloque democrático, sino que el bloque democrático, digamos, no se trata solamente de tener una posición defensiva, impedir que haya un presidente de izquierda o de esta coalición de intereses, como le he llamado, sino que el llamado bloque democrático debería tener una propuesta de agenda legislativa, ¿no? De agenda legislativa que vaya precisamente más allá de los pequeños proyectos vinculados a intereses o a beneficios clientelistas para ciertos sectores o lo que fuese, ¿no? Necesitamos entrar a una agenda de reformas políticas y reformas económicas, ¿no? Digamos, el Congreso, la diferencia entre un bloque y el otro debería ser esa, ¿no? El bloque democrático ya debería pasar a un planteamiento de reformas. Bueno, se intentó, por ejemplo, con la bicameralidad y lamentablemente por un voto no se llegó a aprobar, ¿no? Pero debería insistirse con la bicameralidad, con algunas otras reformas políticas y con reformas económicas como la que tendría que ver con la reforma del sistema de pensiones o con la reforma tributaria, de los regímenes tributarios que estaría planteando el MEF. En fin, hay que elaborar una agenda de reformas porque el país está, digamos, ha perdido capacidad de crecimiento, ¿no? El país ya no crece a alguna velocidad necesaria como para reducir la pobreza. La pobreza se incrementa año a año y si esto sigue así, el país se vuelve inviable. Entonces necesitamos repotenciar el modelo económico y necesitamos mejorar la política y el sistema político para que haya gobernabilidad, para que haya mayor representatividad y para que el país pueda salir adelante y salir de este hueco en el que se encuentra ya hace varios años, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que tomar conciencia de eso. Yo creo que el liderazgo, digamos, del Congreso debería jugar un papel en este asunto, ¿no? Sin duda. Y en ese contexto quería hacerle una última consulta. Esa agenda legislativa, ¿cómo se puede coordinar o cómo se debería coordinar con el Ejecutivo? ¿Usted ha visto una relación fluida, cordial, como las que se veían en antaño de repente con el Ejecutivo? ¿Cómo observa usted esta relación que hay entre el Congreso y el Ejecutivo? Bueno, hasta un momento ha sido una relación digamos, una relación, hay una especie
como todo el mundo señala, una especie de pacto de sobrevivencia, ¿no? No hay una relación de confrontación, lo que es bueno, ¿no? Eh, pero hasta cierto punto también debería el Congreso jugar un papel un poco más activo en lo que se refiere al control político y el Ejecutivo a su vez debería, de hecho ya está ocurriendo, hemos visto a Otárola, al Premier, señalando que van a observar algunas leyes, como esta, por ejemplo, del nombramiento automático de los maestros, que es una barbaridad, porque es un atentado contra la meritocracia en el sector de educación, que es un sector tan importante. Y van a también a denunciar constitucionalmente iniciativas leyes que se han aprobado por insistencia, que afectan pues el equilibrio fiscal y que suponen iniciativa de gasto, ¿no? Entonces está bien que el Ejecutivo digamos, de alguna manera se ponga un poco fuerte en relación a estos proyectos que son excesivos, estas leyes que son irresponsables, digamos, ¿no? O que son muy populistas. Entonces, yo creo que, pero digamos, eso es digamos, el estatus normal de las relaciones que debe haber entre dos poderes del Estado que se controlan mutuamente, ¿no? Sin llegar a una confrontación absoluta, sin llegar al obstruccionismo por parte del Congreso, en fin, ¿no? Yo creo que eso se va a mantener. El problema sería efectivamente, como decíamos, que el Congreso empiece digamos, agrave esta tendencia a los proyectos populistas, mercantilistas, ¿no? Y que ingresemos a una avalancha de estos proyectos, digamos, vinculados a intereses particulares y todo lo demás. Eso sería pues muy complicado, ¿no? Perfecto. Señor Daltaus, le agradecemos muchísimo por su buena disposición y el tiempo que le ha dado a Perú 21 para que nuestra audiencia pueda conocer un poco más, un análisis un poco más sesudo de lo que se viene en esta próxima elección de la mesa directiva del Congreso. No, gracias a ustedes, ¿ah? Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias a usted, cuídese mucho. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar y ver La Voz del 21. Y por favor, no se olviden de ponerle corazón a la colecta de la Fundación Peruana de Cáncer. Muchísimas gracias.